Chicos, buenos días. Bienvenidos a la segunda parte de los videotutoriales que sirven de preparación para el examen del segundo parcial. Vamos a continuar con los temas que habíamos visto anteriormente. Y de hecho, aquí se presentan unos ejercicios que aparentemente son similares. De hecho, ese es el objetivo, que vean que son muy parecidos, pero que una variación en el contexto o en en el ejemplo analizado, un pequeño cambio nos puede cambiar la aplicación o las herramientas que tendríamos que aplicar. En este caso, es el mismo ejercicio que la empresa que compró 4 licencias de SolidWorks y tiene 6 ingenieros. El asunto es que estos 6 ingenieros accesan a los escritorios remotos para poder trabajar en SolidWorks. En el caso anterior, habíamos visto que los escritorios remotos eran diferentes. Habíamos visto que tenía una latencia, es decir, una velocidad de funcionamiento. Entre más latencia tenían, eran más lentos los escritorios remotos, ¿no? E incluso, pues me ha sucedido de que están trabajando en un escritorio remoto, se pone lenta la conexión, el mouse se deja de mover, ya no haces clic, se mueve mucho más lento, se actualiza el trabajo de forma pues intermitente. Entonces es muy difícil trabajar en esos servidores, por lo cual no sería lo mismo trabajar en esos servidores lentos que están marcados por estos valores de latencia con respecto a servidores que tuvieran baja latencia, ¿sí? Que fueran más rápidos y por consecuencia mucho más sencillo trabajar en esos servidores. Entonces tenemos los mismos 4 servidores, tenemos los mismos 6 ingenieros. La diferencia aquí en este ejercicio es que dice que los 4 escritorios remotos se consideran iguales. Es decir, tienen la misma latencia, se trabaja de la misma forma en cada uno de ellos. Sí, aquí, si el ingeniero Hernández trabajaba en este escritorio de 150 milisegundos, era diferente a que si el ingeniero Hernández trabajaba en en este escritorio con latencia de 70 milisegundos. Y acá no. Aquí cualquier ingeniero asignado a un escritorio, por ejemplo, aquí, sería exactamente lo mismo que tuviera este arreglo. Entonces, los cambios entre escritorios no produce una combinación diferente. ¿Qué quiere decir? Que los lugares no me interesan, ¿no? No importa el orden en el que estén ubicados los elementos. En este caso, tenemos 6 elementos que vamos a acomodar en 4 lugares que son iguales, no importa, ¿sí? Lo que sí importaría fuera que fuera otro ingeniero. Por ejemplo, aquí, si sacamos al ingeniero Lagunes y metemos al ingeniero Nevares, ahí sí ya es otro arreglo, es otra combinación, se considera diferente. Entonces, pues bueno, vamos a trabajar con esa idea. Sabemos que se tratan de combinaciones porque queremos de un número de elementos hacer arreglos de tamaño R, ¿no? N elementos. En este caso son los 6 ingenieros. R arreglo. Son los 4 lugares o escritorios. Perdón. Y puesto que el orden no importa, tenemos que se tratan de combinaciones. Y como no hay reemplazos, bueno, son combinaciones sin reemplazos. Es decir, no hay 2 ingenieros Hernández, no hay 2 ingenieros Lagunes, no hay 7 ingenieros Oviedo. Entonces,
En cuestión de combinaciones, sería sin reemplazo. Y pues ustedes saben que cuando hablamos de combinaciones sin reemplazo, utilizamos un tipo de fórmulas. Aquí está. Una combinación es un arreglo de n individuos, objetos y situaciones en donde los elementos no se repiten en cada arreglo y el orden no importa. Utilizaríamos esta fórmula para poder resolver estos ejercicios. Entonces vamos a las preguntas. Dice la primera pregunta, ¿de cuántas formas podemos acomodar a los ingenieros en los cuatro escritorios remotos? Ya sabemos que son combinaciones sin reemplazo. Entonces, agarramos el formulario, encontramos aquí la fórmula de combinaciones sin reemplazo, lo pegamos, lo hacemos chiquito y vaya, pues ya sabemos que n es igual a 6 ingenieros. Y ya sabemos que R es igual a 4 escritorios. Aquí son 6 ingenieros diferentes y los 4 escritorios remotos se consideran iguales. Gua- pues, podemos aplicar la fórmula, lo podemos escribir de esta forma. 6 combinaciones de 4 sería factorial de 6 entre factorial de 4 por factorial de 6 menos 4. Usando la fórmula tenemos que hay 15 formas diferentes de acomodar a los 6 ingenieros en los 3 escritorios remotos. Esto es utilizando la ecuación que estamos aquí, pero también podemos utilizar la función de Excel. La función de Excel es combinat. ¿Sí está? En donde pues nos pide el número de elementos que queremos acomodar, que en este caso son los 6 ingenieros, y el tamaño del arreglo en 4 lugares. Y pues lo dejamos. Nuevamente vemos que coincide. Hay 15 formas diferentes de acomodar 6 ingenieros. Muy bien. Eso sería en cuanto a esta pregunta, que es de cuántas formas podemos acomodar a los ingenieros en los 4 escritorios, utilizando la fórmula, la función de Excel y la fórmula o la ecuación que está definida para calcular las combinaciones. La pregunta número 2 dice, ¿cuál es la probabilidad de que los escritorios estén asignados si queremos que Velázquez siempre esté usando un escritorio remoto? ¿Qué quiere decir? Pues necesitamos calcular en cuántos arreglos simplemente aparece Velázquez. Entonces esto lo tendríamos que resolver descomponiendo en dos fases el ejercicio. En la primera fase necesitamos asignar a Velázquez en cualquier computadora o en cualquier escritorio remoto. Y en la segunda fase asignaríamos el resto de los ingenieros en el resto de los escritorios remotos. Muy bien. Entonces, vamos trabajando con eso. La primera fase
tenemos como, ¿de cuántas formas podemos asignar a Velázquez en los cuatro equipos? Vámonos aquí. ¿De cuántas formas podemos asignar a Velázquez en los cuatro equipos? Si sabemos que los cuatro equipos son iguales. Si a Velázquez lo asignamos en el equipo 4 tenemos tres desocupados. Esto sería lo mismo que si lo asignamos aquí, sería lo mismo que si los asignamos acá, sería lo mismo que si los asignamos acá, ¿sí? Entonces, no importaría de cuántas formas tenemos de asignar a un ingeniero en cuatro lugares, pues solo una. A ver, ojo, no se vayan a confundir. En otros casos, sí podemos hacer las conversiones, como en las permutaciones. Decir, oye, tengo un ingeniero y tengo cuatro lugares. Es decir, ok, no puedo hacer esto, obviamente. Si quiero hacer combinar de uno de cuatro, me va a salir un error. ¿Ok? ¿Por qué? Porque teóricamente no puedo acomodar un elemento en cuatro lugares, no lo puedo dividir en cuatro y, oye, ahí está. Pero no podemos tampoco hacer esto, no podemos dividir, oye, pues son cuatro lugares, acomodarlos en un ingeniero. ¿Por qué? Por el simple el concepto de que estos cuatro lugares son el mismo, son todos iguales. No me interesa que acomodemos al ingeniero en el lugar uno, o al ingeniero en el lugar 2, o al ingeniero en el lugar 3. Todo eso sería lo mismo. Entonces, no podríamos hacer el cambio de esta forma. Conceptualmente hablando, no nos interesa en qué lugar quede el ingeniero. Si lo hiciéramos así e hiciéramos el combinar, ¿sí? Tendríamos un número de elementos 4, un ingeniero. Y nos daría 4. Pero esto es incorrecto y deben tener mucho cuidado de esto en el examen. ¿Por qué es incorrecto? Esto es si nos interesara el lugar en el que queda el ingeniero, en qué escritorio remoto quedaría el ingeniero, pero no nos interesa, no interesa en qué lugar o en qué escritorio quede el ingeniero. ¿Ok? Entonces, esto tampoco lo podemos hacer. ¿Qué pasa? Pues simplemente asignamos, ya sea que lo tomemos así, de cuántas formas tenemos de asignar a un ingeniero, en este caso es Velázquez, en cuatro lugares que están vacíos. ¿Por qué? Porque es la primera fase. ¿De cuántas formas tenemos? Pues de una sola, ¿sí? Y este sí tendría que estar correcto. Otra forma de verlo es, oye, pues entonces son una combinación de tamaño uno y eso nos daría un 1. Esta sería otra forma de verlo, ¿sí? Entonces, tienen que tener muy, muy, muy presente qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos haciendo. Aquí, puesto que los lugares son iguales y los ingenieros son los que son diferentes, pues si hacemos el caso contrario, como si fueran permutaciones, ahí en permutaciones sí no importa, sí lo podemos hacer, porque daría el mismo resultado, sería correcto. Los dos tienen que ser diferentes en permutaciones. Aquí no. Aquí los escritorios remotos son los que son iguales. Entonces no importa si a Velázquez lo pongo en el lugar uno, no importa. También si cae en el lugar 3 no importa, es el mismo. Si cae en el lugar 2 no importa.
Si cae en el lugar 4 no importa, es el mismo. Entonces, teniendo eso en mente, pues de cuántas formas tenemos de acomodar al ingeniero Velázquez en estos 4 lugares, de una sola forma. ¿Sale? Ya después calculamos la segunda fase. La segunda fase es asignar el resto de los ingenieros en el resto de los lugares. Aquí no importa en qué lugar quedó, pero ya está ocupando un lugar. Entonces quiere decir que nos restan 3 lugares. ¿Y cuántos ingenieros nos quedan? 5 ingenieros en 3 escritorios. Entonces aquí sí aplicamos el 5 combinaciones de 3, que serían combinar 5 de 3. ¿Cuánto nos da? 100 formas diferentes de acomodar 5 ingenieros en 3 escritorios. Y por principio multiplicativo, decimos que la fase uno por la fase 2. 1 por 10. Tenemos 10 formas diferentes de acomodar a los 5 ingenieros, de acomodar a los ingenieros si queremos que Velázquez siempre esté conectado a un escritorio. Ahí está. Pero no nos está preguntando el número de elementos. Nos está preguntando la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, pues aquí está todavía más divertido, porque la probabilidad de que suceda lo que nos está diciendo la pregunta 2 es igual al número de elementos a los que hace referencia la pregunta 2. Esto es, número de elementos a los que hace referencia la pregunta 2 entre el número de elementos del espacio muestral. Y ya sabemos cuál es el espacio muestral. Aquí lo calculamos ya. Este es el espacio muestral. El espacio muestral, el número de elementos del espacio muestral es igual a 15. Y pues aquí sabemos que el número de elementos a los que hace referencia la pregunta 2 son 10 entre el espacio muestral, que son 15. Pues ya sabríamos que tenemos un 66,67% de probabilidad de que el ingeniero Velázquez, siempre esté conectado a un escritorio remoto. ¿Ok? Vamos con la pregunta 3. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que los escritorios remotos estén asignados si queremos? Déjenme hago una modificación aquí. Estén
Esto, dando dolor de cabeza. Que Lagunes y Hernández siempre estén usando un escritorio remoto. Vamos a también tener que descomponerlo en fases. En la primera fase, asignamos a Lagunes y a Hernández en cualquier de los cuatro escritorios. Y en la fase 2 asignamos el resto de los ingenieros en el resto de los lugares. Vamos a ver. Esto también lo podríamos descomponer en tres fases. Es decir, en la fase uno asignamos al ingeniero Lagunes en cualquiera de los cuatro escritorios. Nos van a quedar tres escritorios remotos. Entonces, en la fase 2 asignamos un escritorio al ingeniero Hernández en cualquiera de los tres escritorios remotos que nos queden. Y finalmente, en la fase 3 asignamos a el resto de los ingenieros, que serían cuatro, en los dos escritorios remotos que nos quedan, ¿ok? Pero vamos a analizar un poquito más esto para ver si nos podemos saltar ese paso de las tres fases y hablar sobre esto. ¿De cuántas formas podemos acomodar al ingeniero Lagunes y al ingeniero Hernández en los cuatro escritorios remotos? Si lo acomodamos aquí a Lagunes y a Hernández acá, tenemos una forma de acomodarlos. Si a Hernández lo acomodamos aquí y aquí sería la misma forma. Si a Lagunes lo acomodamos acá, la misma forma. Aquí, la misma forma. Aquí, la misma forma. Entonces, aquí no cambian. Que cambien estos ingenieros entre los cuatro lugares, pues solo vamos a tener una sola forma. Entonces, ¿de cuántas formas tenemos designados a los dos ingenieros en los cuatro lugares? De una sola forma. Ahí está. Los dos ingenieros van a ocupar dos lugares, no importa el orden de los dos lugares, tampoco importa si eran cuatro lugares, siempre nos va a dar una sola forma. Entonces aquí tenemos que solo tenemos una forma de asignar a dos ingenieros, en este caso Lagunes y Hernández, en los cuatro escritorios. Y sería esta. Pero entonces vamos con la fase 2. No está tan sencillo. Tenemos que asignar en la fase 2 el resto de los ingenieros, que serían cuatro, en el resto de los lugares, en el resto de los escritorios, que sería dos. Entonces aquí sí tenemos que se cumple la condición de las combinaciones sin repetición, que sería perdón, cuatro combinaciones de dos. Y esto nos da un resultado de 6. Entonces, para el resto necesitamos el principio multiplicativo, porque estamos descomponiendo en dos fases. Sería la fase uno por la fase 2
sería 1 por 6. 6 formas diferentes de acomodar a los ingenieros, teniendo en cuenta que ingeniero, que los ingenieros Lagunes y Hernández siempre estén conectados a los escritorios remotos. Vamos con el número 4. ¿Cuál es la probabilidad de que los escritorios estén asignados? Está fallando el acento. Si queremos que Villa, Oviedo y Nevares siempre estén conectados, siempre estén usando el escritorio, ¿no? Siempre estén usando el SolidWorks. Pues entonces aquí, por interpolación, podemos definir que mientras queramos acomodar un número de elementos en un número de lugares mayor a ese número de elementos, pues siempre vamos a tener una sola forma de acomodarlos. Aquí también lo vamos a dividir en fases. La fase uno queremos acomodar a 3 ingenieros diferentes en 4 escritorios. Y aquí, como se trata de combinaciones, sin repetición, sin que nos importe el orden en los lugares en los que los vamos a acomodar, pues vamos a definir que solo hay una forma de acomodar a los 3 ingenieros en los 4 escritorios. Y esto es que cada uno ocupe un escritorio. Esa sería la única forma. En la fase 2 necesitaríamos acomodar al resto de los ingenieros en el resto de los escritorios. Entonces, en la fase uno ya quedamos. Por analogía, sabemos que solo tenemos una forma de acomodar a 3 ingenieros en 3 escritorios. Perdón, en 4 escritorios. ¿Y cuál es esa forma? Que los 3 ingenieros tengan un lugar, tengan un escritorio cada uno, una forma. ¿Ok? Y en la fase 2 pues vamos a asignar cuántos ingenieros nos quedan. Si ya usamos 3 ingenieros, nos quedan 3 ingenieros. ¿Y cuántos lugares nos quedan? Lamentablemente solo nos queda un lugar. Y pues aquí sí podemos utilizar las 3 combinaciones de 1 y eso nos da 3 combinaciones de 1, 3. Entonces, en el principio multiplicativo, tenemos que la fase 1 por la fase 2
Sería uno por tres. Tres formas diferentes. Vale. Algo que no hice ni siquiera en el ejercicio anterior es calcular la probabilidad. De hecho, es lo que realmente me está preguntando. Voy a terminar aquí, luego me regreso al ejercicio anterior, a la pregunta anterior. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que suceda lo que estoy cuestionando en la pregunta 4? ¿Sí? ¿Cómo la calculamos? Pues es el número de elementos que estamos comentando, que está relacionado con la pregunta 3. Esto lo voy a... Entre el espacio muestral, el número de elementos del espacio muestral. Aquí ya sabemos que fueron 3 y sabemos que el espacio muestral es 15. Entonces, la probabilidad de que los ingenieros Villa, Oviedo y Nevares estén usando un equipo al mismo tiempo es de un 20%. Perdón, la probabilidad de que los ingenieros Oviedo, Villa y Nevares estén usando un escritorio 20%. ¿Qué rollo? Ahí está. Y pues en el ejercicio anterior sí calculé el número de formas diferentes que hay de que el ingeniero Lagunas y Hernández estén usando un escritorio, pero no calculé la probabilidad. La probabilidad de tener, de que se presente la situación que establece la pregunta 3 pues la calculamos fácilmente con el número de elementos que establece la pregunta 3 entre el espacio muestral. Y esto sería 6 entre 15. Sería un 40%. Es la probabilidad de que los ingenieros Lagunes y Hernández usen un escritorio al mismo tiempo. Listo. Y finalmente tenemos la pregunta 5 que dice, ¿cuál es la probabilidad de que los escritorios estén asignados? Si queremos que Villa nunca esté presente en los escritorios, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo descomponemos en fases? No, simplemente del total de ingenieros de este total, quitamos al ingeniero que no queremos que esté nunca y asignamos el resto de los ingenieros en
cualquiera de los cuatro lugares. El ingeniero Villa, acá seleccioné a Alice, pero más bien queremos que Villa nunca esté presente. Aquí. Lo quitamos y asignamos el resto de los ingenieros, que son cinco, en el resto de los lugares. Aquí es. Ah, caray, me vine para acá. Va. Esto no va a ser por fases. ¿Por qué? Simplemente descartamos al ingeniero que nunca queremos que esté en un escritorio remoto. Vale, vale. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en lugar de seis ingenieros, ahora son cinco ingenieros. ¿Por qué? Porque queremos que Villa no esté usando un escritorio remoto. ¿Y de qué tamaño es el arreglo? Sigue siendo igual, cinco escritorios remotos. Solo que en esta ocasión vamos a encontrar el número de elementos del lab que hace referencia a la pregunta 5. Lo calculamos con cinco combinaciones 4. Vamos a usar la función de Excel. Recuerden que es combinat 5 de 4. Y tenemos que hay cinco formas de acomodar a los ingenieros sin que esté Villa en ellos. Sin que esté Villa usando un escritorio remoto. Pero pues nos está preguntando la probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que suceda lo que dice la pregunta 5? Y esto es igual al número de elementos a los que hace referencia la pregunta número 5 entre el espacio muestral. Y esto sería 5 entre 15. Entonces, es la probabilidad de que Villa nunca haga uso de un escritorio remoto. ¿Ok? Listo. Hasta aquí, chicos. Vamos a dejar el video porque tengo unos pendientes. Lo voy a subir y voy a continuar más adelante con el siguiente, que sería combinaciones con repeticiones. Nos vemos en el siguiente video.